Está, Fenomenal, Ramón. O está. sea, ya te digo, o sea, hoy consulté, esperé, eso fue el viernes que lo mandé Sí, sí, y está, y nada. está. Voy a cerrar para el WhatsApp que tengo abierto para que no haga macana en la web. Está, Sí, sí, por la duda. está. Porque viste, te va a subir. ¿Hugo está Es también? más, voy a cerrar todos los. Porque yo tengo notificaciones automáticas de escritorio, entonces, para que no salga nada. Está, para el único que salga sea solamente Ahí va. lo que estamos compartiendo. ¿Está? Bien. Yo no me había fijado, pero hasta ayer no habían puesto, no lo habían colgado de la web. O sea, me fijé eso también, yo porque se encarga Laura de eso, o sea, No, eso pero mirá habíamos que Laura lo mandó arreglado al toque, y es un yo tema solo de comunicaciones. sí, ¿Qué va a hacer? o sea, por eso, o sea, realmente no sé, me fijé ayer para hablar eso, o sea, Ajá. y no estaban todos menos el tuyo, y dije, pa, ¿qué habrá pasado? Porque ya te digo, me lo mandaste vos, Sí. lo arreglé ahí el viernes a las 12 ya lo tenía Laura, Ah, no me avisó nada, pero genial. Ah, bueno, así que este, está. está. Estaba viendo Comité Olímpico ¿es la de Chile? ¿En qué anda? Sí, esta de Chile. Sí, sí, está con la remera. Ah, ahí. Esa brigadita está buena. Porque vos es verdad que estuviste allá estudiando en Chile, To- ¿no? Y haciendo cosas. Sí, ahí va. Sí, sí, me la traje de ahí. Ramón, o sea, no contestaste el mail a la comisión de DT, ¿no? No, estoy en falta con eso, en realidad, Está. y ya contesto hoy Está. mismo, porque No, Verónica me tranqui, contestó al tranqui. toque, pero en realidad la idea que yo tenía Sí. era primero, antes de estar preguntándole cosas boludas, lo que voy a hacer es ¿cómo se llama? Leer algunas cosas más y en todo caso ir sobre preguntas más importantes. ¿Está? Espectacular. Bien. Vale, genial. Bueno. Hola, Hola. ¿Qué dice Nati? ¿Cómo estamos? bien. Está, dos cosas. Primero, voy a intentar grabar local porque a pesar de que ocupa el doble de espacio, la tenemos la grabación porque hace con Andrés una semana que estamos pidiéndolo y nos han dado bolilla. ¿Está? Escuchen, ¿puedo decir algo, Ramón? Sí, No les mandan, lo que pasa es que no les mandan el link, ¿es eso? Exacto. sí. Exacto. Porque después, eso, si te llegan a mandar el link, te queda, tenés posibilidad de bajarlo, digamos, vos y guardarlo en otro lugarcito, pero No, no, pero yo hago lo siguiente, yo lo descargo y yo lo subo a un drive para compartirlo, ¿está? Pero me parece que está bueno tenerlo, ¿está? ¿De acuerdo? Bueno, está, Bueno, o sea, te presento, Ramón. dale, genial. Bueno, en esta oportunidad en el seminario va a hablar Hugo Di Barboure y Ramón Álvarez. Hugo es doctor en medicina, diplomado en salud pública, y Ramón es doctor en ciencias médicas. Y el título de la charla es Algunas reflexiones en tiempo de pandemia, una mirada desde la epidemiología y la salud pública. Bueno, bienvenidos. Bárbaro. Bueno, Compartir a pantalla, ver, Ramón. compartir pantalla, supuestamente, vamos a tratar de no hacer lío. Ahí están viendo la presentación, ¿Sí? 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 Está. Bueno, la idea es, arranco yo con un par de cosas y después sigue Hugo y después sigo yo. ¿Les parece? Bueno, gracias a Andrés por la invitación de participar. Con esto, la idea, digamos, de esta charla que vamos a tratar de dar con Hugo es, bueno, hacer referencia a algo que escribimos ya hace mucho tiempo, casi 4 meses, perdón, 3, más, o sea, sobre mediados de abril, y obviamente corrió mucha agua bajo el puente, y con lo cual es importante contextualizarlo eh, al momento de que nos juntamos a escribir eso, que como era el nombre, era una reflexión más que un trabajo más científico. Bueno, entonces, esa es un poco la idea, ¿no? A 15 días de iniciar la pandemia, ¿cuál era un poco el encuadre epidemiológico?
cómo pararse y qué esperar, por otro lado, cuál era la información estadística disponible en salud. Bueno, ahora dale vos, Hugo, que creo que tenés el audio. Sí, muchas gracias, Dale. Ramón, por haberme invitado a escribir algunas reflexiones sobre este tema. Gracias a ustedes por la audiencia, es un honor y estar en el mundo académico, con gente incluso que conozco, como el profesor Juanjo Goyeneche, que es un gusto verlo aquí. Hacía tiempo que no lo veía. Y bueno, gracias por la participación. Así que vamos a empezar. A ver si me pasas la siguiente, Ramón. Por supuesto, antes de empezar con las láminas, mi conflicto de interés, soy miembro del staff de Sanofi Pasteur, que es una empresa que desarrolla, produce, distribuye y comercializa vacunas, por lo tanto, siempre mis opiniones pueden tener algún sesgo. Lo dejo para que ustedes lo consideren. Y en el mundo de las consideraciones sobre hacer reflexiones, ¿no? Es muy fácil hablar, y entonces hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno reflexiona y comparte esa reflexión, tiene que considerarse que no es producto de una investigación, sino que son solamente apreciaciones de la realidad. Y por lo tanto eso permite, en el claro oscuro de las cosas, que otros digan exactamente lo opuesto. Y hay que tenerlo presente eso, ¿no? Así que la intención de esto es ser franco, son ideas que pasan por nuestras mentes, con el bagaje de la experiencia o de los conocimientos que uno tiene. Incluso algunas cositas sí pueden haberse investigado, pero no es producto de una investigación. La siguiente, Ramón. Yo quería empezar a profundizar con el tema de los conceptos, porque hay que tener mucho cuidado con los conceptos. Ustedes habrán escuchado y no son términos correctos, o sea, no es un concepto correcto hablar de pandemia cuando hablamos de enfermedades no transmisibles. Normalmente el término de epidemia y pandemia están referidos a la transmisión de enfermedades infecciosas. Y yo creo que hay que respetar un poco esos conceptos. Al menos no hay por ahora una posición sobre incorporar otros conceptos a esta terminología. Por lo tanto, partimos de esa base, ¿verdad? Epidemia es algo agudo que sobrepasa los niveles habituales, lo que significa que un caso puede ser una epidemia en algunas condiciones. Un caso de polio en nuestro país sería una epidemia de polio, para que se den para que tengan en cuenta este tipo de conceptos. Y la diferencia entre epidemia y pandemia es la distribución, la rapidez de la distribución más allá de una región. El mundo tiene 6 regiones OMS, 6 regiones de la Organización Mundial de la Salud. No tiene que ver, no son exactamente los continentes, aunque hay cierta relación con los continentes, pero son 6 regiones. Entonces, cuando esa epidemia se trasvasa de una región a otra rápidamente, ahí ya podría presentarse la terminología de pandemia, pero que se hace con mucho cuidado. La Organización Mundial de la Salud, que es quien define un episodio infeccioso como pandémico, se cuida mucho de esa definición porque implica demasiadas cosas, demasiadas cosas. Ahora, todo nace de la vigilancia. Y este es un término, o mejor dicho, un programa, una tarea de los ministerios de salud que son claves a la hora de definir si estamos frente a una epidemia y obviamente después en el acumulado de los casos si estamos frente a una pandemia. Y entonces yo creo que el eje de la discusión de esta plática, de esta charla,
va a estar en este concepto, en la información de la vigilancia epidemiológica, que es clave. La próxima. Pandemia y su impacto. Lo que queríamos decir con esto es que cuando hablamos de pandemias no quiere decir que el efecto de la misma sea igual en todos los lugares, sino que es la acumulación y la difusión lo que la define. Y por lo tanto pueden tener distintos países de una misma región distinto impacto, e incluso un mismo país también diferentes impactos. Y eso no es diferente a cualquier episodio epidémico. Para que tengan una idea, muchas veces hablamos de brotes epidémicos cuando son concentrados o localizados en determinada región, en determinado país. Y hablamos de epidemia cuando ya ese brote se salió de madre y abarca más localidades en un mismo país. Y entonces las causas de esa diferencia del impacto, obviamente que tiene muchísimas hipótesis, y algunas se pueden investigar y otras obviamente que son más difíciles de comprender, y todo obviamente bajo el método científico. Y la pregunta que nos podemos hacer es si los diseños observacionales, por ejemplo, los de causas y efectos, ¿no? de casos y controles o de cohortes, que son un poco más robustos a la hora de encontrar causas, nos planteamos si serían suficientes o si no deberíamos plantearnos generar otro tipo de diseños para investigar este tipo de fenómenos. La próxima. Como ven ustedes, hay muchas preguntas en estas reflexiones sin respuestas, ¿no? Como anecdótico, algunos puntos anecdóticos es que las últimas referencias de pandemias están vinculadas a la enfermedad de la influenza. La influenza que también le podemos llamar gripe, un término español, pero en realidad el término de la enfermedad por la clasificación internacional de enfermedades es influenza que tiene que ver con el término latino, el latín influentia, que estaba relacionado con los espíritus malignos en la época de Hipócrates. Pero las últimas 5 son causadas, las pandemias registradas por la Organización Mundial de la Salud, son causadas por esta infección, por el virus de la influenza. La última en el año 2009. Y estábamos preparados. Y ahora voy a ir un poco a la anécdota de ese cuento. Sin embargo, entre pandemias, el virus influenza tiene un efecto temporal muy importante que llega hasta una tasa de ataque, una tasa de incidencia del 10% de la población mundial, con 600.000 personas que se mueren y 10 millones por año que se hospitalizan. O sea que es una carga importante desde el punto de vista de la salud pública y también obviamente de los costos. La siguiente. Estas epidemias son, los procesos pandémicos, que son la máxima expresión de una epidemia, son procesos, como ustedes vieron, poco frecuentes, están aislados en el tiempo entre sí, pero son probables porque por algo existieron y por algo existen, por ejemplo, en esta realidad. Por lo tanto, no hay que ocultarse de esta posibilidad, de esta probabilidad de que existan. Y todo depende de la capacidad de difusión. Y también tiene que tenerse en cuenta el impacto individual y por tanto el colectivo que genera en los afectados en términos de hospitalizaciones y letalidad. Tal vez esos son los conceptos más importantes cuando tenemos que hablar de pandemias. No es solamente la tasa de ataque, sino la cantidad de personas que se hospitalizan, que puede llegar incluso a colapsar el sistema de salud y por lo tanto la letalidad que está relacionado con la tasa de hospitalizaciones. Y como siempre, estamos hablando de términos epidemiológicos y por lo tanto relacionamos personas, espacio y tiempo. Siempre estamos hablando de esas 3 variables relacionadas entre sí.
La próxima. Entonces, cuando uno tiene las consecuencias de un fenómeno pandémico, lo mejor es aprender de lo que se hizo antes y tratar de solucionarlo lo antes posible, por el efecto que tiene, por el impacto en salud pública y de la letalidad, como les decía, lo decíamos, ¿no? Cuando la epidemia que se transformó en pandemia por el virus California H1N1, PDM, pandémico, significa PDM 2009, que es el nombre del virus que generó la pandemia, la última pandemia de influenza en el año 2009, que se originó en Estados Unidos o en la frontera de Estados Unidos con México, no en China, a diferencia de otros. Bueno, el mundo estaba un poco más preparado porque habíamos sufrido 2 episodios de alarma en el 2003 y en el 2006 que llevó con virus parecidos al actual SARS, también eran SARS, pero que por suerte fueron controlados y no se necesitó más cosas que el control de esos casos en determinados lugares. Incluso hubo desarrollo de vacunas o intención de desarrollo de vacunas que facilitó incluso esta nueva experiencia de desarrollo de vacunas de este nuevo SARS. Lo que aprendimos en ese momento fue que teníamos que estar preparados para una pandemia. Y eso significa, estar preparados significa tener protocolos de procedimientos. El Ministerio de Salud Pública hizo su protocolo de procedimiento en el 2006 y lo reactivó y obviamente lo mejoró al momento de la pandemia del 2009. Por lo tanto, estábamos preparados como para poder empezar a actuar. Eso no significa que no haya impacto en la sociedad en términos de enfermos, ¿no?, de la tasa de incidencia, como así de hospitalizaciones y de muerte. En el caso del 2009, como ya tenemos vacunas estacionales, fue muy sencillo, mucho más fácil que ahora, recurrir a una vacuna pandémica contra la influenza, y en pocos meses ya se dispuso de ella y se distribuyó por todo el mundo, y en menos de un año o casi un año después, la OMS estaba declarando el final de la pandemia gracias a la vacunación. La próxima. Y entonces, haciendo reflexiones, todas estas variables podrían entrar en las hipótesis de impacto de una pandemia. Y bueno, ustedes ya tienen la presentación y las pueden leer cada una de ellas, y seguramente podemos incorporar algunas decenas más de variables para confundir a ver el efecto, causa-efecto, ¿verdad? Pero lo interesante, al menos estas creo yo que serían las más relevantes para analizar cuando se comparan entre países el efecto y el impacto de una pandemia en un determinado lugar. La próxima. Y entonces lo más importante es que se requiere investigar. Se requiere investigar, generar hipótesis, comprobarlas y generar insumos para disponer de experiencia frente a otro fenómeno. O sea, tenemos que tener la posibilidad de conocer, de saber, que es aplicar el conocimiento frente a otros episodios. Y eso requiere de datos robustos, que era lo que yo le decía, producto de la vigilancia. Esos datos deberían ser públicos, deberían estar al alcance de todas las posibles redes de investigación, a los efectos de que precisamente se puedan cotejar esas hipótesis, comprobarlas y generar evidencias como aprendizaje para un nuevo evento. La siguiente. Y también lo que decíamos es una reflexión que es un poco una catarsis de muchos años de sufrir, que lamentablemente no tenemos una buena investigación clínica en Uruguay. No, esa es la realidad. Y lo hemos dicho en más de un foro, y también lo hemos hablado con las autoridades del Ministerio de Salud Pública y con las autoridades de la Facultad de Medicina. Nos falta investigación clínica. Y la falta de investigación clínica no es que deba quitarle el espacio a la investigación básica, porque esto no se trata de una sábana corta, sino que al contrario, hay que agrandar la sábana, hay que hacerla king size, no de una plaza.
no solamente se necesita con aportes genuinos de presupuesto, sino que también se necesita el aprendizaje, se necesita generar grupos de investigación. Y como no existen presupuestos o estímulos presupuestales como para generar investigación clínica en Uruguay, obviamente que no hay formación de grupos de investigación. Entonces una cosa lleva a la otra, y no sé cuál es el problema, si el huevo o la gallina, pero ahí está la cuestión. No hay grupos, no hay investigación, no hay grupos, y es un efecto nocivo que se retroalimenta uno con lo otro. La siguiente. Y teniendo todos estos, teniendo en cuenta Se quedó ¿Estás ahí, Hugo? detenido. Ramón. Es la conexión. Le escribile por el chat, Ramón. Para, Capaz voy a- que, porque ¿cómo de es que repente si salgo? se le cortó. Para poquito. Tengo que Pones el sí, chat pero en tengo que el salir abajo tengo que salir, y te aparece. sí, tengo que salir del modo, No, no tenés que salir, ¿eh? Ah, el más grande. claro, porque estoy en el modo. Hugo, ¿nos escuchás ahora? ¿sí? Lo último Perfecto. que dijiste se cortó justo, así que tal vez repetilo. Bueno, simplemente lo que decía era que en el caso de disponer de información adecuada, que es la madre del problema, a mi juicio, a nuestro juicio, con Ramón, es que se pueden utilizar distintos modelos de estudio, de investigación, agregados a los que ya se disponen, y fundamentalmente también generar equipos multidisciplinarios, ¿no? Incorporar aspectos de la sociología, de la demografía, etcétera. Pero yo insisto que esto es medular, el tema de contar con la información. Si no contamos con información robusta, no podemos investigar y no podemos generar grupos multidisciplinarios en la investigación clínica. La próxima. Y entonces me atreví a hacer, en esa reflexión, a hacer algunas comparaciones. En este caso fue con España, pero lo podemos perfectamente hacer con Chile, que lo tenemos muy cerquita, y estamos en el mismo continente, en la misma latitud. Hablábamos simplemente de las coincidencias con algunos indicadores, macroindicadores de salud y macroeconómicos con España. Algunas coincidencias, obviamente España tiene un PBI mucho más grande que el nuestro, pero era bastante similar al PBI de hace 30 años atrás, el nuestro actual. O sea, España explotó después, pero en esa cuestión de compararnos, porque las tasas sirven para compararnos, el PBI de Uruguay destinado a la salud es muy similar al de España, y sin embargo, la casuística de España es mucho peor que la nuestra, en este caso de la pandemia. Y el sistema de salud de España es fabuloso. Ustedes saben que ha tenido un desarrollo fantástico, fundamentalmente destinado a la atención primaria de salud, pero aparentemente, según las comunicaciones que hemos tenido con algunos colegas de España, han dejado de tener un desarrollo la infraestructura hospitalaria. Y tal vez eso pueda ser una de las razones que expliquen el éxito en Uruguay en cuanto a hospitalizaciones o en cuanto al freno de las hospitalizaciones, etcétera. Pero ya les digo, son reflexiones que pueden perfectamente estar equivocadas, y podemos demostrar todo lo contrario si buscamos y escarbamos otras variables. La siguiente. Ahí está. Entonces, yo creo que sí, hay otras claves de hipótesis de éxito que pueden manejarse, que es la vigilancia epidemiológica. Yo creo que se hizo muy bien,
en la vigilancia de esta pandemia en el Uruguay. Me imagino que se hizo muy bien también en otros países. Y el acatamiento de la sociedad, el distanciamiento social, ¿verdad? Yo creo que fue clave, el respeto a los comunicados del Ministerio de Salud, a las reflexiones del mundo académico, de los expertos, y del sistema de salud en su conjunto, que incluye el prehospitalario. Y yo creo que acá hubo un condimento especial en el sistema prehospitalario de consulta, donde muchas consultas se hicieron en los propios domicilios y evitó que las personas fueran a los hospitales a hacer la consulta o a los centros de salud a hacer las consultas, lo que de alguna manera minimizó o disminuyó la difusión del virus. Repito, todo esto son hipótesis que habría que confirmar. Y lo más importante, obviamente, pensando en el futuro, que todavía no disponemos de la vacuna. La próxima, y ya lo voy a dejar a Ramón para que siga, creo que es la última, simplemente para que tengan presente en la vacuna cuando venga. Uruguay, con relación a la vacuna contra la influenza, ha elegido 5 grupos prioritarios, que son los niños de 6 meses a 59 meses de edad, los adultos mayores de 65 años y más, el embarazo, la mujer embarazada y las personas con enfermedad crónica. Cualquier enfermedad crónica ya es una indicación de vacunación antigripal o contra la influenza. Sin embargo, en ninguno de los 5 grupos se alcanza la vacunación, la cobertura vacunal del 75%, que sería el ideal. Y las causas de no aceptación a la vacunación tienen que ver siempre con, en nuestro caso, la educación y la información, debido a que el acceso está garantizado porque hay más de 500 sitios de vacunación en todo el país y porque los costos no existen para el bolsillo de la población, sino que es un costo que lo asume el Ministerio de Salud con los impuestos que nos cobran a todos nosotros, ¿verdad? Entonces, sin embargo, pese a eso, la información y educación hace que no alcancemos las tasas de cobertura. ¿Por qué lo digo esto? Porque va a llegar el momento de disponer de la vacuna y vamos a tener que hacer caso a la vacunación de los grupos de riesgo que establezca el Ministerio de Salud Pública. Y tenemos que pensar que así como la influenza genera todo un impacto, pero hay reticencias, también nos puede ocurrir con la vacuna pandémica. Ramón, yo te dejo avanzar. ¿Cómo no? Sí, una José. pregunta. ¿Este año, este dato es de este año? ¿Tampoco este año se alcanzó el 75%? Se alcanzó el 75% en un solo grupo, en el personal de salud. Se vacunó el 100% del personal de salud. Pero fue el único grupo que alcanzó superar el 75%. El resto alcanzó. Adelante, Ramón. Bueno, entonces en realidad, como decía al principio, la idea de decir, bueno, ¿qué podemos decir luego de 4 meses de iniciar la pandemia y casi 2 meses y medio después de cuando nos pusimos a escribir esto? Y bueno, en realidad nosotros consideramos que el manejo de la crisis sanitaria fue inadecuada en el siguiente sentido, de que las autoridades sanitarias no son las que transmiten al cuerpo médico, actores de la salud en general y a los científicos las acciones a tomar, sino que está jugando un rol el Sistema Nacional de Emergencia en lugar del Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Por otra parte, la información que provee a diario desde que arrancó el problema el 13 de marzo, está mal presentada y fragmentada, y yo ahora más adelante les voy a mostrar por qué entendemos que es así. Entonces, a tal punto que no queda claro cuándo son brotes, por qué se hace la cantidad de test que se consignan, con qué criterios se toman las muestras y qué cantidad de posibles contagios hay. Y por lo tanto, eso entendemos que ha llevado a la creación de múltiples iniciativas de la academia, ¿sí? Donde los actores principales no son los epidemiólogos, sino especialistas en modelado de datos. Y ahí yo acá pongo que son muy pocos, ambas cosas. Son muy pocos los datos
que existen desde que arrancó la pandemia, y son muy pocos también los especialistas en modelado de datos, precisamente de pronto más. ¿Tá? Y eso además lo que provoca, me parece a mí, es una lógica, una demora lógica en converger las iniciativas múltiples de la academia y en centralizarse. Y el IESTA de algún modo está bastante empapado en el tema porque de hecho fue invitado y participa en esta iniciativa, una de tantas que hay, desde el mismo 26 de marzo. Inclusive el propio IESTA llegó a participar en esto que yo acá pongo que fue una propuesta fallida de relevamiento entre el SINAE, el INE y el MC para el seguimiento de casos a través de la encuesta continua de hogares, donde desde el día 30 de marzo, a pedido, digamos, de la dirección del SINAE, el IESTA se puso a trabajar, obviamente con el apoyo, digamos, del Consejo de Facultad, y acá claramente nos pueden dar una mano Juanjo, o sea, del equipo muestreo del IESTA, ¿no? Juanjo y Ana, que fueron los que creo que estuvieron trabajando con eso, y nos podrán en todo caso después decir esa sensación de frustración que existe, que eso no se haya podido llevar adelante. A mediados de abril se crea el grupo GACH, ¿verdad? Multidisciplinario, que asesora al gobierno, pero que no está generando información en un único reporte, que yo ahora se los voy a presentar. Y de hecho tenemos acá en el instituto, y está participando de la charla uno de los integrantes del grupo, que es Nacho, y en todo caso, si en algo digo que no es correcto, me corregirá. Y en realidad lo que está disponible es la integración del mismo, y hay un único reporte al día de hoy, o sea que la información sigue siendo un problema, en este caso, de parte, digamos, de en este caso, digamos, de quién sería quien debiera asesorar al gobierno para cómo informar a la población. Y bueno, eso entendemos que lo que provoca es que mucha gente con necesidad de entender el problema, desde diferentes disciplinas de la salud, ¿sí? De las ciencias sociales también, y tengo dificultad para seguir a los grupos de especialistas en modelado, ¿verdad? Es decir, hay una serie de trabajos, son 7 notas que hizo el grupo más importante, el GIAD, ¿no? Creo que se llama así la sigla, y entonces esa dificultad hace que a su vez esté presente la dificultad en acceder a los datos crudos, o sea, datos que no estén agregados y procesados y que dependen del analista. A lo que vamos es que debería existir información para que la gente de otras disciplinas sean capaces de hacer otras cosas que no son las que hacen los grupos de modelado de datos que han tenido, digamos, una actividad intensa y, como decía hace un rato, han hecho varios informes que están disponibles. Pero, en realidad, lo que yo veo es que el problema con el que se puede enfrentar esta gente, que yo pongo acá, que son las diferentes subdisciplinas de la salud, como puede ser la odontología, la psicología, la nutrición, la psicomotricidad, y bueno, pueden haber otra cantidad más de subdisciplinas de la salud en su globalidad, que si quisieran disponer de datos, entendemos que la forma natural de hacer la búsqueda de los mismos desde que empezó, sería en el siguiente algoritmo que yo le voy a presentar acá. Y es, bueno, si yo quiero saber exactamente qué es lo que está pasando con esto, voy y me remito al portal del Ministerio de Salud Pública para ver los datos, ¿verdad? Con esto que está acá. Sin embargo, si yo voy y visito el portal del Ministerio me remite directamente al portal del SINAE, siguiendo este flujograma que está acá en rojo. Y si vamos al portal del SINAE, lo que hay en el portal del SINAE son informes que lamentablemente son los informes en PDF que deben ser sistematizados manualmente. Y finalmente, esa sistematización permite hacer de pronto una evolución, una planilla que le voy a mostrar, que no es de mi elaboración, sino que la hizo Fiorella Cavaleri, que muchos de ustedes la conocen, ¿sí? Y que siendo el flujo natural, digamos, de búsqueda de información, de pronto mucha gente, algunos de los que estamos hoy participando en la reunión, conocemos lo que son
los datos abiertos, pero hay muchos que no los conocemos. Entonces, aquellos que de pronto conocen lo que son los datos abiertos, ¿sí? Van al catálogo de datos, ¿sí? Y filtrando por salud, se encuentran con que hay dentro del catálogo algo que es SINAE, y el SINAE genera una planilla, ¿sí? Que tiene este nombre que está acá, que yo no se la voy a mostrar, sí, pero esa planilla electrónica, para realmente poder hacer la evolución de los casos, hay que trabajar muchísimo en ella. Y entonces resulta que esta planilla electrónica que permitiría hacer el seguimiento a diario, que ahora se lo voy a mostrar, resulta que ya de alguna manera está creada, pero ¿dónde? Le voy a mostrar primero esta captura de pantalla, cuál sería en ese flujograma cuando uno se enfrenta. Va al Ministerio de Salud Pública y el portal es este. Y por lo tanto, cuando entra datos y estadísticas, ¿a dónde lo van a mandar? Acá, ¿sí? Al plan de coronavirus. En el plan de coronavirus, a donde entra la información a diaria que reporta el SINAE, ¿sí? Y el informe que hay es este que está acá, que al día 17 de julio es un informe epidemiológico. Pero realmente, ese informe, si uno lo sigue desde la serie, desde el primer día, es una sucesión de informes a la población hecho por un organismo como es el Sistema Nacional de Emergencia y no por un ente como puede ser el Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, en los informes, la mitad de la información no es un informe biológico, es un informe de qué está pasando con, por ejemplo, el cierre de fronteras o, digamos, acciones que va a tomar el gobierno, que no son información epidemiológica, ¿sí? Entonces, la planilla que realmente uno podrá construir registrando en forma manual, ¿sí? Lo que sale de esos informes, es esta que está acá y que ven, arranca en el día 13 y permite ir viendo qué cosa. Y le voy a mostrar, no sé si acá la ven la planilla, ¿se ve? ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto. Entonces, en realidad, sí, esta planilla que está acá está hecha en forma manual, día a día, y entonces se va registrando, lo que está acá en azul es lo que se registra. Y ahí hay un tema que tal vez en este asunto de contar un poquito la historia de cómo ha sido esto, en realidad hasta el día 14 de abril hubo de parte de cómo se transmitía esto a la población en general, lo que está acá, digamos, que el SINAE lo que estaba reportando era la cantidad de casos de test positivos y no la cantidad de casos positivos confirmados. Por lo tanto, van a ver que en esta primera parte de la planilla, esto que era el flujo de información que se iba dando, arranca, pero a partir de recién del día 12 de abril es que uno empieza a tener esa, digamos, diferencia entre la cantidad digamos, de casos confirmados positivos con la cantidad de test, ¿sí? Porque resulta que había gente que se ha hecho el test más de una vez, ¿sí? Entonces, si uno fuese siguiendo, ahí sí tenemos, digamos, la serie de casos positivos, la serie de nuevos casos, la serie de casos, la gente que está en ese día cursando la enfermedad, la cantidad de test que fueron informados como positivos que se fueron acumulando a lo largo del tiempo. Estos son los test realizados, los muertos, los fallecidos, ¿verdad? Los fallecidos acumulados y la cantidad de test que se van acumulando. Y por acá ven que aparece una información que me parece que es bastante relevante, es cómo está impactando el tema de la epidemia en los que se contagian y que son del ámbito de la salud. Pues bien, hay toda una primera parte, digamos, de la serie que esta información no está disponible, ¿sí? Perdón. Y en realidad, para que vean, esta sería la cantidad, digamos, de casos que se fueron recuperando, la cantidad de casos de gente que fue entrando en CTI, el acumulado, ¿verdad? A cuidados intermedios, por lo tanto, al día de hoy, mejor dicho, al día de ayer, porque hoy es 22, ¿verdad? O sea, yo lo que hice fue llenar las columnas en azul de lo que sacaba de ese informe que estaba en PDF. Acá, este es un informe que está en PDF, digamos, donde uno lo lee y esta información hay que cargarla a mano, ¿sí? Entonces, al día de hoy, esta es la situación, la cantidad de casos positivos, la cantidad de nuevos casos que hubieron de un día para otro, la cantidad de infectados activos, bueno, todo como tal cual lo expliqué. Y hay 33 personas que lamentablemente fallecieron, hay 92.000 test acumulados, hechos,
¿sí? Y acá está un poco cómo es la situación. Y realmente uno podría ver, esto digamos es el porcentaje de los que están enfermos, qué porcentaje son del área de la salud con respecto a la población. Y más o menos van viendo que arranca, digamos, en 1 de cada 6 personas que padecen la enfermedad son del ámbito de la salud. Es algo que va fluctuando día a día, puede bajar un poquitito, puede subir, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que, y vuelvo, digamos, a la presentación. Una pregunta, Sí, Ramón. ¿Los test son de hisopo o son de sopo y de... ¿y cómo se bueno, llama la otra cosa? no, De virus ahí, de no sé qué, del suelo. sí. Vos, en realidad, yo no lo sé contestar, porque realmente, probablemente alguien que esté más empapado, no sé, de repente, capaz que Nacho por participar en el grupo sabe más de eso, porque Yo en tengo alguna la idea que parte, son todos, sí, son todos hisopos, me parece, esos que están ahí. está. Sí, Confirmo el comentario, ¿sí? Confirmo el comentario de Ignacio. Uruguay solamente ha hecho PCR ahí va. como método diagnóstico, no utilizó serología, a diferencia de otros países que sí utilizaron serología, como es el caso de Brasil, por ejemplo, ¿no? Sí, en teoría están las capacidades para comenzar a utilizarlo en, cómo es que dicen? Es inminente Ujú. el comienzo. Bueno, entonces, como para terminar, en realidad, en función de un poco la pregunta que hacía Juanjo, la duda, así como realmente te puedo contestar Nacho y te puedo contestar Hugo, digamos, por diferentes canales que se enteran, ¿no? O sea, obviamente Nacho por participar del grupo y probablemente Hugo por el cargo que ejerce. En realidad, yo, al igual que cualquiera de nosotros, si quisiéramos saber eso, no está disponible en ningún lugar que esté francamente identificado con ese criterio. Tampoco están toda la serie de preguntas que hacíamos antes. O sea, ¿por qué criterios se hacen las muestras? Pero una cosa que a mí me llama mucho la atención es esta irregularidad que hay en la cantidad de test que se hacen día a día. Y la explicación acá puede ser muy variada, es decir, desde los fines de semana, y fíjense que hay caídas que son realmente, o sea, por ejemplo, estamos acá parados al 6 de mayo, 845 test, al día siguiente reportan esto, reportan un poco más, reportan una cosa que es la mitad. Ahí puede haber fenómenos que no están explicados y que tienen que ver de pronto con la capacidad de, o sea, si es un fin de semana o no, el desfasaje que existe entre el SINAE que presenta la información y de pronto el laboratorio central que hace los test, ¿verdad? Pero realmente esta variabilidad que ven a lo largo de la serie es grandísima. O sea, estamos hablando que con diferencia de un día para otro puede llegar a hacerse la mitad de los test, ¿no? ¿Sí? Y ni siquiera los últimos días donde parece haber apremiado, acá sí parece que hay como un incremento, digamos, de los test realizados, ¿no? Pero entonces, en realidad, esta misma información, que voy a reiterar, uno la construye a pedal, en realidad ya está construida, y le voy a mostrar dónde está construida. Justamente, a ver, dentro de otras fuentes de datos que hay, aparte de la del SINAE, obviamente está esta que está acá, a través del visualizador, este monitor que desarrolla el Instituto Pasteur, pero que está actualizado hasta el 30 de mayo, por lo menos así fue lo que me mostró cuando estuve indagando en el portal la semana pasada. Y la otra, digamos, iniciativa que está de parte de Clemente Estable, que también tiene un monitor de seguimiento, ¿sí? Y resulta que hay esto mismo que yo fui haciendo a pedal, ya está hecho. Está hecho por este grupo que está acá, de los cuales inclusive hay gente del IESTA que forma parte, Nacho, Natalia, ¿sí? Y que hicieron esta serie de 7 trabajos, ¿sí? Pero ¿cuál es el asunto? ¿Y por qué de ahí el tema de plantear y de protestar por la falta de información? Es decir, yo no sé qué cantidad de gente tiene acceso a lo que hace este grupo y que es muchísimo lo que ha hecho este grupo.
después uno podría discutir estos 7 documentos, digamos, hasta dónde avanzan, ¿no? Algunos obviamente se fueron haciendo, fíjense en la fecha, a partir del cuarto documento no tuve forma de saber, podría haber escrito, pero saber exactamente cuándo fue la fecha de cuando se hizo el documento. Entonces obviamente los primeros documentos que están acá son como ideas, del mismo modo que como esta reflexión que hacíamos con Hugo, ideas de cómo pararse frente al problema trayendo información importada, o sea, ver umbrales y simular posibles escenarios, ¿sí? A ver si Uruguay, por ejemplo, estaba la idea de a ver si iba a tener un crecimiento exponencial o subexponencial, que de alguna manera iba a permitir controlar la epidemia. Después, el trabajo que tomé, sí, digamos, la nota que me tomé el trabajo de leer más en profundidad es de las más extensas, y de pronto la que más me atrajo porque es la que tiene más componente estadístico, es esta que tiene que ver con la estimación del porcentaje de reporte de casos, pero obviamente es una estimación que está basada en una cantidad de supuestos que en el momento en que están parados al 20 de abril, o sea, un mes apenas de iniciada la pandemia, era, digamos, ellos lo aclaran, que son realmente estimaciones que dependen mucho de los supuestos que se asumen cuando se hacen, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que es una lástima que de pronto esta iniciativa, que es muy buena, que además en este portal tienen visualizadores, y justamente cuando entré me doy cuenta que resulta que el visualizador que uno logra ver acá, de la planilla de datos, es la misma que yo me fui construyendo a pedal. Ahora, yo no tuve oportunidad de hablar con la gente del GIAT, pero yo me imagino que, salvo que ellos tuvieran contacto directo con la gente del SINAI y el MSP, probablemente la forma como la fueron construyendo es como la fue haciendo yo, a partir de los informes diarios, esos. Entonces, como para ir, esa planilla está acá, ¿verdad? O sea, si ustedes se fijan, esto que aparece acá, Ramón, es lo mismo que yo, si querés te confirmo eso. Dale. Eso es así, digamos, se hace A pedal. se hace a pedal, entonces, y ahí hay un subgrupito ahí de la gente de esclavos. que Sí. están dedicados a eso. O sea, hay un par de esclavos o esclavas que lo que hacen es a pedal entrar eso. Entonces, de algún modo, si hay un grupo relativamente grande que está tratando de sacar, digamos, producción científica, también de pronto serían socios en ese asunto de protestar al gobierno de por qué esta planilla que yo acabo de mostrar no está disponible, y uno tiene que hacerla a pedal en base a esos informes que vuelvo a reiterar. Esos sucesivos informes desde el día 13 de marzo, la mitad de ellos ni siquiera son boletines epidemiológicos, sino que son informes a la población, de los cuales una parte es un boletín epidemiológico. Y además, ni siquiera está relatado siempre del mismo modo, con lo cual, inclusive, el lugar de dónde buscar, y si quieren les puedo mostrar un ejemplo, es en diferentes partes del documento es donde uno busca la cantidad de casos, cuántos son confirmados, cuántos son fallecidos, cuántos son de CTI, o sea, hasta ni siquiera hay una sistematización en la forma de presentar la información. La iniciativa que está ahí tiene como iniciativa que funciona bajo un sistema de datos abiertos, la metadata claramente escrita, y entonces si ustedes se fijan, esto que está acá es lo mismo que... Creo que en realidad la planilla que yo tengo tiene, que acá no está la gente de la salud, ¿sí? Pero en realidad tiene básicamente lo mismo que está construido. Y bueno, y como para ir redondeando, acá son las diferentes iniciativas de fuentes abiertas, pero estamos hablando de realidades de otro país. Y la prueba está que, por ejemplo, en esta última, acá están los reportes técnicos, ¿sí? El único resumen publicable que está disponible es que está acá, ¿no? Que es de una página que fue publicado el día 13 de julio, ¿sí? Después hay otra serie de reflexiones que hizo el Departamento de Medicina Preventiva en cuanto al desarrollo de la epidemia y utilización de pruebas diagnósticas. Y esta última lámina que yo quería que la mostrara, y ahora le deseo la palabra a Hugo, en realidad creo que prueba justamente lo que tratamos de mostrar ahora, que si bien con Hugo compartimos mucho trabajo y de pronto la formación juntos en epidemiología, después en el día a día nos dedicamos a diferentes cosas. Y la forma como él accedió a comparar, ¿sí? Dos países como son Chile
Chile, perdón, y Uruguay, él se remitió a esto, sacó la información de este portal, ¿sí? A lo que voy es que la información que sigue siendo clave, nos parecía que, o sea, nos sigue pareciendo, digamos, que es un debe que tiene, digamos, el gobierno en cómo la fue liberando a la población. Y yo voy a dejar que Hugo hable, pero yo antes que él diga lo que tenga que decir, cualquier cosa que uno quiera comparar, transformándolo en tasas, corre el peligro de estar comparando cosas que no son comparables porque tienen que ver en cómo se producen, por ejemplo, las muertes. O sea, en Uruguay, como hay 33 personas fallecidas, uno debería entender que realmente hay certeza en que las personas fallecieron por coronavirus y no con coronavirus. Y ese es el gran problema que están teniendo hoy por hoy las autoridades sanitarias y la gente que trabaja en el área de la salud en países como España o Italia, donde teniendo arriba de 20.000 personas fallecidas, realmente, por cómo se produjo, digamos, el fenómeno, no son capaces y van a tener que hacer un proceso de reconstrucción hacia atrás, donde, para saber realmente decir qué cantidad de gente esa que falleció realmente estaba falleciendo con coronavirus y no por el virus este. No sé, Hugo, si Sí, vos querés decir algo con respecto a esto. sí, este es solamente alguna reflexión. Me pareció interesante traer algo relacionado con la región, con la zona, y entonces aparecía Chile como el más interesante a comparar por las similitudes macroeconómicas que tenemos los dos países fundamentalmente, y porque tenemos también sistemas de salud bien desarrollados, el acceso a la salud está mejor que otros, etcétera. Y el número de camas de CTI incluso, etcétera. Yo coincido con Ramón que a veces cuando vamos a comparar tasas podemos estar comparando manzanas con tomates. Esta discusión la tengo prácticamente todos los años dentro de la empresa. Pero perdón para los que son defensores acérrimos de la epidemiología clásica, de no poder comparar las cosas cuando no son comparables, lo lamento, porque si tenemos esta información, esto es lo que tenemos para comparar. Entonces lo que yo digo es, si me dieran mejor información, entonces vamos a poder comparar manzanas con manzanas. Pero en la medida de que tengamos la información sesgada, vamos a tener que seguir comparando información sesgada, haciendo la aclaración que no sabemos si las podemos comparar. Podemos estar cometiendo un error de procedimiento de método, ok, lo acepto, pero señores, esto es lo que tengo. Si ustedes me mejoran la información, obviamente que nosotros vamos a mejorar la forma de comparar las tasas. Y cuando hablamos de esto, obviamente, una diferencia sustancial, como bien dijo Ramón ahí, hay una clara, es las muertes por o las muertes con, que son cosas totalmente diferentes, o subsegmentos dentro de la muerte. También es cierto que la vigilancia te conlleva a la diferencia de los casos, porque no es lo mismo un diagnóstico por PCR que un diagnóstico por suero. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque en algunas enfermedades infecciosas uno puede tener, con el diagnóstico serológico, el error de sensibilidad y de especificidad, que no lo tiene el PCR. En cuanto a la especificidad, claro, podrá tener un error de sensibilidad claramente. Pero bueno, basado en eso, simplemente de manera también un poco de generadora de debate, les quería traer estas diferencias. Acuérdense que la tasa de incidencia normalmente es una expresión que muestra la densidad de los casos, la densidad en una población en un año, no en pocos meses. Cuidado con esto, porque
la pandemia empezó, los primeros casos en Uruguay fueron en marzo y también en Chile, pero en realidad, hasta que no termine el año, no vamos a poder saber exactamente cuál es la tasa de incidencia. Esta es la tasa de incidencia basada hasta hoy, pero bueno, normalmente es expresada por 100.000 por año, y por la población, se habla de población global, ¿no? De los 100.000 personas año, personas que viven en ese país por año, o en determinado lugar por año. Esa es la tasa de incidencia. La tasa de letalidad, cuidado con la tasa de letalidad. La tasa de letalidad es de los casos, ¿no? Los que se mueren. Ahí el numerador cambia. Mientras que la tasa de mortalidad está vinculada con la población general. ¿Cuáles son los que se mueren versus la población general? Entonces son tres parámetros totalmente diferentes que pueden perfectamente relacionarse entre sí, con las salvedades que dijo el profesor Ramón Álvarez, que lo acepto. Pero me atrevo también al debate. Al debate de lo pragmático me refiero, ¿no? De lo que tenemos y de lo que podemos hacer. Y miren qué interesante que nuestra tasa de letalidad es inferior a la del mundo, pero es superior a la de Chile. A pesar de que Chile está incendiado y que realmente, seguramente, porque como está incendiado y tiene muchos casos que no se hospitalizan y que no se mueren, tienen una tasa de letalidad menor. Pero la cantidad la tasa de incidencia de Chile es enormemente superior por 100.000 personas por año. Eso es muy interesante también. Y obviamente cuando hablamos de la tasa de mortalidad, la de Chile lo supera porque está relacionado con la cantidad de casos, con la cantidad de muertes en el total de la población. Los dos países de todas maneras están por debajo del promedio mundial. Interesante, ¿no? Pero bueno. Bueno, Reflexiones. está. Y bueno, un poco a modo de conclusión es eso. El informe fue elaborado hace 3 meses y en realidad lo que nos parecía era hacer la presentación que hicimos hoy, un poco haciendo el encuadre que hizo Hugo y yo de pronto haciendo el aporte de qué fue lo que fue pasando y que desconocíamos en la primera quincena de abril cuando nos dispusimos a escribir esto. Corrió casi 3 meses y bueno, en 3 meses en realidad lo que vemos es eso, es que la información de la que se dispone tiene ese grado de problema de no estar claramente disponible y por otra parte me parece que digamos que hay de pronto más sectores del campo digamos, científico que debieran estar presentes en este problema, que tienen que ver con las ciencias sociales que de pronto no están así trabajando en esto y que creo que podrán dar una otra mirada, digamos, a cómo está pasando lo que está pasando, ¿no? O sea que en realidad lo que está pasando con este asunto de que tenemos que quedarnos ahora, no va a haber un confinamiento obligatorio, pero la idea es que nos quedemos lo más que podamos en nuestras casas, mantener la distancia social. Entonces, ese tipo de cosas en realidad son conductas individuales y realmente cuando uno quiere evaluar a nivel macro, tiene que de pronto trabajar y pensar cómo funcionan esas cosas a nivel individual para después ver cómo a nivel micro, para ver cómo nuevamente van a repercutir a nivel macro. De ahí un poco la idea de por qué los modelos basados en agentes podían ser una herramienta, digamos, muy útil en esto para tratar de entender un poco el fenómeno. Bueno, acá está parte de las referencias, están desactualizadas, o sea que hay bastante más que las que están acá, así que me faltaría eso y bueno, por acá estaría yendo lo que queríamos presentarles. Bueno, le agradecemos a Ramón y a Hugo por la presentación y abrimos el momento para las preguntas o el debate. Creo que es un tema interesante, así que vamos a tener varias preguntas para cuál hacer. El que quiera. Dale, abajo. Dale. Ahí, Ramón, cuando hicieron la comparación Chile
Uruguay-Chile, Sí, ¿no? Ramón hacía referencia a las incógnitas en las muertes, de que algunos eran muertos por coronavirus y a otros lo pisó un auto y tenían coronavirus, pero bueno, lo pisó un auto. Pero y la otra, con respecto a la cantidad de casos, ¿qué grado de certidumbre hay en eso? Porque en esa sí que... Son los que refleja la página de la OMS. No podría decirte qué grado de certeza. El grado de certeza parte desde los países que son los que lo claro. comunican. La verdad que no sé, Juanjo, cómo responderte eso. Pero ¿cuánto testean los dos países, digamos? No lo sé. Porque una forma de tener los casos bajos es no testear, digamos. Claro. No tengo esa información, no encontré esa información de cantidad de test diario, pero se puede buscar y a ver si hay coincidencias en tasas de testeo a nivel poblacional y también casos positivos por número de testeos. A ver, por eso ustedes que están en estadísticas, que saben de estadística, se entiende lo que el mundo de este otro lado necesita. Sin el dato no podés investigar. Yo les digo sinceramente, yo me he frustrado en 26 años de trabajo, me he frustrado casi todos los años con varios proyectos. Algunos los hemos levantado a pulmón y bueno, han sido lindos premios personales, porque cuando uno logra con pocas armas lograr investigar, uno se siente hasta reconfortado por el esfuerzo, ¿no? Pero no está bien. El año pasado estuve participé de una actividad en España de la Asociación de Economía de la Salud de España. Fui con el grupo de CIMBE, Albacete. Me encantó porque la conferencia magistral se basó en eso, en la transparencia de la información. Y los tipos decían, acá tenemos decenas o casi un centenar de grupos de investigación y lo que estamos reclamando a los ministerios públicos de distintas disciplinas es que nos permitan tener acceso a la base de datos. Tener acceso a la base de datos con la mayor riqueza de información posible permite que los distintos grupos de investigación hagan figuras, distintos tipos de modelaje, los que más le convenga, y son productos que van a servir al país, a la evidencia, a la generación de evidencia en distintas ramas de actividad. Y eso no lo tenemos acá. Fíjense que en España está mucho más avanzado que nosotros y estaban protestando por eso. Imagínense nosotros estamos todavía en la época de las cavernas. Nosotros sacando de PDF para construir una tabla Excel. No puede ser. En el mundo de la informática, en el mundo donde Uruguay es uno de los países líderes en capacidad tecnológica de informática, de programas informáticos, muchachos, ¿qué estamos haciendo? Que no estamos cargando bien los datos en plataformas que sean públicas. Sin nombres ni apellidos. Obviamente, yo no estoy yendo hacia el secreto de las personas. Por supuesto que los tenemos que respetar y defender. Como sociedad lo tenemos que defender, porque eso es ético. Pero dame los datos para construir cosas y compararme realmente conmigo mismo. No me dejan comparar con el exterior, ok, no me comparo con el exterior, me comparo con el año pasado, con el anterior y con hace 10 años atrás, para ver qué va a pasar para el futuro. Esa es yo qué sé, el nudo de botella, el cuello de botella que nosotros encontramos y que volvemos a encontrar en un momento de pandemia. Muchas gracias, Hugo, por tu respuesta. Silvia. Voy a bajar la mano, así no me queda levantada allá arriba. Bueno, primero que nada, agradecerles la presentación. Por otro lado, también enmarcar esto, un poco lo que decía Ramón, que fue elaborado en abril, cuando todos estábamos
como súper desesperados por dar un poco de respuesta, de ver qué hacíamos con toda esta información que surgía de manera desordenada y con distintos niveles de análisis, en fin, todo. Entonces eso me parece que para mí estuvo muy bueno el lograr generar como esta especie de blog y estos trabajos de reflexión preliminares que surgieron en ese momento, que planteaban respuestas desde distintos puntos de vista, porque en eso tuvimos la libertad de plantear desde distintos puntos de vista qué limitaciones o qué ventajas o qué cuestiones podíamos pensar sobre este tema de la pandemia desde el instituto. Eso nada, como que nos felicito a todos, digamos, por haber podido generar estos elementos preliminares que tendrán distinto grado de análisis, pero me parece que está bueno. Y que aunque los discutamos ahora, unos cuantos meses después, me parece que está bueno porque también logramos ver esa perspectiva del tiempo. Esto como en términos generales, la verdad que me parece muy interesante la perspectiva además. En el sentido de lo que ustedes decían sobre el tema de la transparencia, el tema del acceso a la información, eso es vital, porque sin duda que por suerte hubo un empuje desde un conjunto de personas de tratar de apoyar las acciones que pudieran tomarse políticamente desde el Ministerio de Salud Pública y demás, con algún tipo de evidencia científica que se pudiera ir logrando a medida que los equipos trabajaban, y eso también me parece valiosísimo, y que supongo que también a ellos les debe haber pasado, que a medida que pasaba el tiempo, que generaban discusiones, artículos y demás, los posibilitaba por lo menos dar una opinión que se podría utilizar o no, pero que pudiera ser guía de decisiones políticas. Eso también es súper valioso. Pero creo que lo que estás planteando, o lo que ustedes plantean, va más allá obviamente de esos equipos, sin duda, es independiente completamente de esos equipos, y es que si uno libera la información y la deja accesible, porque además si la tenés y la publicás en PDF, es una maldad, ¿no? Porque perfectamente podés ponerla en una base de datos. Entonces, si esa información circulara, permitiría, digamos, liberar eso que vos decías, generar nuevo conocimiento, que puede ser eso, quizás errado o no, pero digamos, esa propia interacción independiente de todo el resto, en general, es bueno que eso pase. Así que, más allá de los problemas que puedan tener los propios datos, que yo voy a contar un poco lo que yo vi en ese sentido la vez que vi el próximo siesta, me permitiría seguramente mejorar. Claro, no le accede a todo el mundo, no rinde, no te da digamos, minutos de televisión, no te da puntos de rating, hay un montón de cosas desde el punto de vista político que no importa y se te va de las manos, de todo esto que lo tratan de tener muy atadito. Pero me parece que desde el punto de vista de la academia está bueno solicitar eso, un acceso más sencillo, porque tampoco está oculto, ¿no? Lo que está claro es que no se oculta la información. En principio, aparentemente, no hay información oculta, pero el difícil acceso, digamos, te genera como una retracción a poder trabajar o poner a disposición esos datos mucho más fácilmente. Eso digamos, apoyando un poco lo que ustedes decían, y me parece que está bueno difundirlo. Y lo otro es algo también como, no sé, de formación profesional, que tiene que ver con la comparación entre Chile y Uruguay, y más allá de que capaz que hay como una simplicidad del acceso a los datos, no sé si sería eso, yo creo que hay algunas cosas que distinguen mucho el caso desde el punto de vista social y económico de Chile y Uruguay, que creo, y también es una hipótesis porque no puedo demostrar nada de esto, es mi hipótesis, que hay diferencias en el desarrollo digamos, de los contagios en aquellos países en donde existía, de alguna manera uno lo puede resumir en si existe Estado o no existe Estado. No solo que tengas la cantidad de camas, sino
para que la gente se contagie y se enferme, hay un proceso previo, después tendrás las camas, no tendrás las camas, ese ya es como la etapa B, digamos. Pero cuando vos no tenés un estado que te permita recluirte y poder vivir igual, comer todos los días, no tenés nadie que te dé ese soporte, entonces claramente la gente tiene que exponerse mucho más y no recluirse, y no cuidarse, y no confinarse, por la sencilla razón que no tiene que ver con una cama de CTI ni con un respirador, sino que tenés que salir a trabajar y te vas a contagiar, y después, bueno, si ni siquiera tenés trabajo, si sos un informal, si no sé qué, bueno, morirás en la calle, vaya a saber de qué cosa. Yo creo que en el caso de Chile, buena parte de lo que ha ocurrido, además de que ya estaba incendiado previo al COVID, digamos, porque por suerte se dieron cuenta que dejó de ser un país perfecto, a darse cuenta de lo que verdaderamente era Chile, entonces todo eso es, para mí, parte de los factores determinantes que hacen que los desarrollos sean distintos. Tampoco puedo decir nada sobre si el acceso a la información, lo que tú decías, ¿no? Yo no sé qué garantías tiene la información que ellos envían y todo lo demás, ni el retraso, o sea, todo eso va aparte. Pero me da la sensación de que eso, más allá del crecimiento de la población, etcétera, etcétera, son condiciones de puntos de partida que pueden promover los contagios o no. Y bueno, en ese sentido sería... No, solamente un comentario, Silvia, yo coincido contigo. No, coincido contigo en esas reflexiones. Obviamente que Chile no es el país que todos pensábamos que era. Yo tengo la suerte de conocerlo muy a fondo y ya sabía que no era así, porque tengo contactos hace ya muchos años con la gente de Chile. Mi cargo tiene responsabilidad sobre Chile, así que conozco muy bien la realidad de Chile y entiendo perfectamente que hay variables que no están comparables, que no están comparadas ahí, que perfectamente pueden ser parte de las variables a analizar para encontrar diferencias, ¿no? Acuérdense que en el mes de marzo todavía existían las manifestaciones, los grupos de manifestaciones por el tema del plebiscito, etcétera, etcétera, que generaban miles de movimientos diarios, miles de personas moviéndose en el centro de Santiago todas las noches. Entonces, obviamente que eso tiene que haber facilitado también la difusión, por lo menos de Santiago. Así que sí, coincido con todo lo que estás diciendo. Bueno, muchas gracias. ¿Alguno más con alguna pregunta? Yo quería hacer una pregunta. Dale. Pero me gustaría que los expositores, no sé, si podían hacer alguna reflexión, porque seguramente esté basado en opiniones, de los últimos casos que están apareciendo ahora, si son un rebrote o no, o si la información que está apareciendo en estos días podría ser, qué podría estar indicando, o qué les parece que podría estar indicando. No sé, hace 2 días que empezaron a haber como muchos más casos y más testeos, no sé. Está sin audio. Está silenciado, Hugo. Perdón, cuando tú estás dentro de un periodo, de un proceso epidémico, cada día es una oportunidad para un brote. O sea, vos lo tenés que interpretar de que un nuevo caso puede generar más casos días después. Eso como primer comentario frente a lo que tú decías. El segundo es que son cuestiones inevitables. Era hasta raro que no hubiera ocurrido antes, te puedo decir. Porque todo lo esperábamos antes y ocurrió después. Pero ocurrió, y sí, son pequeños focos, producto de un caso que en contacto con muchas personas pueden generar este tipo de desencadenamiento. Porque no es lo mismo que vos tengas un caso dentro del entorno familiar y que los posibles contagios sea el grupo familiar o algún visitante de ese núcleo familiar. Otra cosa totalmente diferente es que se establezca un caso dentro de una fábrica o un caso dentro de un hospital.
obviamente que el ¿Puedo hacer flujo de una pregunta personas... ahí? Sí, Porque no se dieron casos en las fábricas, no se dieron casos en la construcción, que hace bueno, tiempo están trabajando, pero y se eso, están dando en los centros de salud. bueno, pero eso se debe al comportamiento. Otra vez basamos el hecho en el comportamiento. Yo creo que en algún lugar se bajó la guardia Ah. y generó este episodio. Sí, para mí es claro eso. Mientras que vos mantenés los protocolos a rajatabla, en la construcción, en la fábrica, me encanta, que los tipos que uno pensaría que son los más desprolijos son los más prolijos, y los felicito, habría que darle un abrazo a cada uno. Bueno, bueno, el comportamiento social te marca en las epidemias, te marca. El virus no solamente tiene su poder propio, está facilitado. ¿Cómo es el proceso infeccioso? Es una lucha entre el huésped y el agente. Huésped y agente, es una lucha permanente que tiene uno contra el otro. Ahora, si vos le facilitás que ese agente llegue de mejor forma, mejor preparado, a un huésped que lo recibe débil, imagínate que tenés producto, el caso, ¿no? Y ahí entonces la difusión. Yo tengo una pregunta. No sé quién está. ¿Quién? Nacho, dale. No, dale. Era yo, dale, Laura. No, que tiene que ver con la otra pata de la información, que son los activos o recuperados. Digamos, que me parece que también se marca dentro, creo, de lo que ustedes planteaban al inicio, a veces la poca transparencia o el no tener la información o no el manejo uniforme de esa forma de decir si está recuperado activo que se verifica en los países. Si uno analiza la información de distintos países, la tasa de activos respecto a los infectados difiere muchísimo y tiene que ver con la definición de cuándo uno está recuperado o activo. Nosotros, creo, capaz que es no volvemos a testear a la persona, pasa determinado tiempo y es activo o no. ¿Es así eso? Sí, es así, el criterio, como estás diciendo, el criterio de estar curado o no activo dependerá de las definiciones de cada país, ¿no? ¿Sí? Yo no sé si en todos los países le hacen test para saber si te curaste, no lo sé. Y acá Muchos sí lo hacen. Digamos, si miran los datos del Reino Unido, tiene muchísimos, digamos, activos. Y, digamos, no es que nosotros seamos super hombres y mujeres, me parece. No, claro. Sí, coincido. Por eso volvemos a lo mismo. Siempre vieron que estamos rodeando siempre el mismo tema, sí. ¿No? El poder de los datos. Exactamente. Mi pregunta va con respecto a la anterior pregunta sobre el personal de salud y eso, la verdad que realmente los datos no los conozco y vi ahí cuando Ramón pasó la planilla medio rápido y no me pareció que los casos positivos de salud en el total variaban. Que vi que le puedo ahorrar estaba entre un 10 y un 20% en todo el periodo. Andrés, básicamente es 1 de cada 6 a lo largo de casi todo el periodo. En algún momento baja a 1 de cada 8, pero vuelve a subir. O sea que casi 16% de los casos confirmados son de la salud. Y eso es como una cosa que está medio como estable, no se mueve, casi que no se mueve. ¿Es eso con otros países o en otras situaciones o en otras pandemias? ¿Son números manejables, razonables? O sea, ¿estamos bien, estamos mal? ¿Hay alguna idea sobre eso? Esa era la pregunta. No hice una investigación, sería falso decirte. Recuerdo que en el 2009 la pandemia de influenza pegó muy fuerte en el personal de salud. Muy fuerte, muy fuerte. Fue muy problemático en muchos países, ¿no? Sí. Pero no sabría decirte con certeza si en esta oportunidad es más o es menos, porque no lo analizamos. Genial. Es esperable que el personal de salud, obviamente, claudique, ¿no? De alguna manera, porque son los que están al frente de batalla.
Sin lugar a dudas. Yo estoy esperando que mi esposa me avise, porque ayer tuvo que ver a un paciente que lo mandaban a hacer y es muy probable que mañana me tenga que hacer yo hisopar. Vas a estar en la base de datos. Voy a estar en la base de datos. ¿Alguna pregunta más tenemos? Capaz que para Esperemos, Nacho. esperemos que estés en la base de datos, pero en la columna F nada más. Ahí va. En la demás acá. En la de solo Está bien. en la de solo hisopados, ¿no? Y no positivo. No, Nacho, capaz que es la oportunidad en tu doble rol de estar en el grupo ETS que se formó apenas empezó y después de estar de ser del grupo de los selectos. No, yo les confirmo, si iba a comentar, pero en realidad como todos estuvieron de acuerdo, me pareció que no era necesario, digamos. Les confirmo los problemas de datos, sobre todo desde el IAD de la UDELAR, digamos, que está en principio fuera del gobierno, es lo que te decía, digamos, los datos se construyen día a día. Yo nunca estuve involucrado en eso, digamos, nunca me metí en el informativo, ¿viste? O sea, bueno, ¿qué dijo Mengano? Lo hicimos todos. Y en todo caso, bueno, pero está bien, lo hicimos todos, pero hay dos o tres, Lorena Echeverri y otra gente ahí que está como que lo hace como sistemáticamente, día a día, lo tiene registrado en la planilla, disponible, digamos. Y sé que vos en algún momento mencionaste sobre si se quejan al gobierno por los datos, se quejan todos los días, digamos. Todos los días alguien se queja porque no tiene los datos necesarios. Incluso hay algunos de los modelos que no son, tal vez no sean los más sofisticados o lo que quieras, ¿no? Pero tampoco necesitan muchos datos, demasiado más de lo que da. O sea, simplemente con tener la información un poco más prolija, podrían hacerse mejores cosas. Eso sí. Pero está. Y en el del gobierno, digamos, del GACH, es similar, digo. Lo que sí te puedo decir es, capaz que para afuera solamente aparece el SINAE, pero es verdad que a nivel del gobierno, el MSP y la Oficina de Epidemiología del MSP juegan pila, ¿no? Y muchos de los datos de lo que estamos hablando están ahí. Pasan sistemáticamente por el MSP. Y son los que le ponen el sello de este es un caso activo, recuperado, lo cuento, no lo cuento, es la unidad de epidemiología y estadística del MSP. No es el SINAE. Claro, yo lo que de pronto a lo mejor discrepo un poco es más allá de que, como decís vos, Nacho, pasa por el control de calidad del MSP, quien finalmente termina anunciando y dando el mensaje, no es justamente de pronto las autoridades sanitarias, ¿no? No, eso todo bien. Respecto al acceso a la información, está justamente acá Laura, que fue, de repente Hugo no sabe, pero Laura, que te preguntó hace un ratito, fue durante 2 periodos, o sea, 8 años, la directora del INE, y con lo cual, digamos, transformó el INE en otra cosa donde hay acceso a la cantidad de información que antes era imposible, ¿está? Y sabe los problemas que inclusive hay... Le agradezco. Del MSP, ¿no? Pero a lo que voy es lo siguiente. Maravilloso. Hace 2 meses... Esa Alicia yo lo continué nomás. Los méritos son de Alicia. Hace 2 meses, después enseguida de haber terminado de hacer esta reflexión, nos presentamos a un proyecto de la CSIC, que la CSIC hizo agoteo, preceptos con respecto al COVID. Bueno, lo presentamos sobre fines de abril, va para casi 2 meses y medio. ¿El proyecto qué era? Bueno, tratar de evaluar, a ver realmente dónde podía estar el problema en el tema, digamos, de la cama de CTI,
pero no la cama de CTI producto de la pandemia. Porque el problema del confinamiento, lo que está llevando, y vos lo sabrás, Hugo, más que yo, una cantidad de gente que tiene enfermedades que se tiene que ir a controlar, no se las está yendo a controlar. Por lo tanto, los CTI se van a llenar, ¿sí?, de gente, no porque tienen problema con el COVID, sino que tienen otro tipo de problema. ¿Y a qué voy? Que para poder dar un diagnóstico adecuado, solicitamos al Ministerio de Salud Pública los egresos hospitalarios de años anteriores para tener una idea, a ver si, cómo podía llegar a ser el tema de la demanda de camas de CTI en función de los egresos, de acuerdo a las patologías más parecidas a estas, ¿sí? Y bueno, el Ministerio, nada. O sea, yo puedo acceder a esos datos, ¿pero por qué? Porque trabajo en la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, que tiene como, digamos, obligación año a año hacer un informe de mortalidad y de egresos hospitalarios. Pero si fuera la UDELAR la que va y lo pide, el Ministerio no te lo da, no nos los ha dado. Y ahora, estamos a 2 meses y medio, o sea, donde empieza a haber el pico de la enfermedad respiratoria en condiciones de no esta epidemia. Y entonces, o sea, si quisiéramos dar una respuesta ahora, estamos dando una respuesta tarde. Y entonces vuelve a ser un problema de acceso a la información. O sea, Yo le acá quería justo perdón, Ramón, preguntar a Hugo vinculado a eso, porque según lo poco que pude entender, parte del aislarnos, el confinarnos o lo que fueran los distintos países, era la conjunción del COVID, pero también otras enfermedades que llenan los CTI y hacen que puedan colapsar. ¿Se está visualizando que existe menos gripe este año que años anteriores? Porque supuestamente, por la información pública, el neto de fallecidos comparados 1 mes o 2 meses atrás era que había menos fallecidos comparado al periodo anterior con este. Mira, hasta hace pocas semanas, cuando el distanciamiento social era más importante, coincidía que todavía no era la época de la circulación de virus influenza y de otros virus respiratorios, y las tasas de ocupación de CTI eran muy bajas, muy bajas. Y como tú dijiste, la mortalidad en el Uruguay estaba por debajo de lo esperable, ¿no?, en relación a los mismos meses de años anteriores. Año contra la influenza, en teoría se vacunó 1 millón de personas o cerca del 1 millón de personas, 900.000 personas se tienen que haber vacunado, que son 300.000 personas más que el año anterior. Eso puede ayudar, más el confinamiento, más el distanciamiento social, eso también puede ayudar. El tema es que entramos en la fase de los fríos con el afloje, con aflojarnos. Y entonces yo no sé qué va a pasar, no tengo la bola de cristal. Tampoco sé si el virus influenza que va a circular es de alta actividad o baja actividad o intermedia actividad. Tú sabes que el virus influenza tiene comportamientos erráticos, no es el mismo todos los años, va y viene, a veces es peor y a veces es mejor, y no podemos saber de antemano cuál es el que va a circular o cuáles son los que van a circular. A veces circulan encadenados uno con otro, y de repente se empieza tarde, pero también se extiende más. Algunos años ha llegado hasta octubre, noviembre, los casos de influenza, ¿no? No sabría decirte. También, otra vez, la vigilancia va a ser clave. La vigilancia es clave en eso. Y los datos de esa vigilancia son claves en eso. Sí. Muchas interrogantes sin respuesta. ¿Alguna pregunta más? Bueno, además está decirle que le agradecemos a los 2 expositores, muy interesante la charla, la verdad que muy gráfica y
nos generan más dudas que respuestas y eso está muy bueno. Esa es la idea, esa es la idea. Muchas gracias a los colegas, porque ahora somos todos epidemiólogos, así que no se mataron estudiando, pero ahora somos todos epidemiólogos. Todos de Muchísimas todos. gracias. No, un placer, realmente, muchas gracias Ramón por haberme invitado a hacer estas reflexiones y a ustedes por dejarme estar entre ustedes, ¿sí? Me encantó el nombre siesta de la actividad. El problema es cuando uno lo pone en el calendario y queda siesta, no parece tan... Te dibujo una camita. Bueno, una siesta una vez por semana, Está muy bueno, está muy bueno. Qué buen Bueno, paréntesis. Hugo, un gusto verte, hasta luego. Un placer. Buenas suerte. El miércoles que viene está Silvia y el título es Modelos de series temporales adaptativos y robustos para predecir contagios y muertes por COVID. Así que el lunes le llegará Sí, la es todo un poema, es un libro el título. Se llevó como 10 minutos del seminario el título. Exacto, es como los títulos del hebrero. Bueno, Hasta luego. Muchas gracias. Que pasen bien. Muchas gracias. Chao. Pasen bien.